Bueno, el deporte en general y el fútbol en particular y en el escenario del mundial, yo creo que nos vuelve a enseñar que las cosas grandes comienzan mucho tiempo atrás siendo pequeñitas, en silencio y la gran mayoría de las veces alejadas del éxito. Son tan imperceptibles, invisibles casi, que inician su camino y nadie las percibe. Es como esta semilla que se planta, digamos, en el campo y no se ve nada, ¿no? Con gestos sencillos, normalmente con el sacrificio generoso del ofrecimiento del propio ego al servicio de los demás, en este caso del equipo, y como dijo el técnico y todo el cuerpo técnico, ¿no? Al servicio de la alegría de un pueblo, con más mérito. Y con el alma alejada del ruido y de aquellos que ponen más atención en las cosechas que en las siembras. Estas acciones se abren camino frente a las críticas más ácidas de los que lucran con el fracaso ajeno. Pero allí donde reside la vivencia de la fragilidad, también se produce el milagro de la grandeza. Ese es el corazón del mensaje, ¿no? El actual cuerpo técnico de la selección mayor de fútbol, bajo el liderazgo de Lionel Scaloni y con la presencia muy cercana de nuestro querido Pablito Aimar, yo creo que es el mejor ejemplo de ello. Scaloni, sin antecedentes previos como DT, con todo gran parte de la prensa en contra, con la negativa de los famosos referentes DT de nuestro país para asumir el cargo, y con una pesada carga de frustración colectiva del pueblo por las derrotas acumuladas, y también las peleas de ego entre los principales jugadores referentes de la selección, Scaloni se fue abriendo lentamente un caminito nuevo, singular, ¿no? Un caminito que no conocíamos porque todos los técnicos anteriores ya venían con su chapa, con su experiencia y con su fama, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados a que sea. Pero este caminito no fue tan nuevo, porque tanto la semilla como el libreto ya habían sido plantados por la tarea majestuosa, impresionante del gran maestro José Pekerman, que, vaya casualidad, inició su proceso en Qatar en 1995. El tiempo a veces parece volver. Pero lo que yo me preguntaba en el artículo es si acaso, en este caso, Scaloni, un entrenador joven, casi desconocido y sin experiencia, podía ser en ese momento la mejor opción para potenciar o para rescatar en ese momento al mismísimo Messi. Y yo creo que tenemos que hacer un gesto de sinceridad, ¿no? Tanto los que estamos más vinculados a las universidades, a las comunicaciones, al periodismo. En ese momento cualquiera hubiera dicho que no, ¿no? Y hasta suena ilógico el razonamiento contrario, salvo que a veces el fútbol y la vida misma tienen la extraña virtud de mostrar la fragilidad de toda lógica y razón. Por eso escuchar con sinceridad a Scaloni decir que no éramos los favoritos, ni al inicio del campeonato ni avanzado el campeonato, que no éramos mejor, que él no era mejor que otros técnicos anteriores que habían pasado, que los otros técnicos no habían obtenido el éxito, las expectativas que todos esperaban, no porque hubieran sido peores que él, que había que seguir confiando a pesar de todo, sobre todo a partir de la derrota del primer partido, que debíamos creer en la paciencia, que debíamos crecer en la paciencia para ir partido a partido, que nada estaba ganado, que otros equipos se mostraban también tanto o más peligrosos que el nuestro. Y sobre todo a mí me llamó la atención que luego de la obtención del campeonato, verlo en esas filmaciones y escucharlo entre lágrimas, quebrado de alegría, reconocer que jugamos muy bien, pero que también tuvimos suerte, o la ayuda esa que viene del cielo. Yo creo que todo esto evidencia una mente, un corazón desprendido, sobre todo de la necesidad de justificar sus propios méritos, ¿no? De autoalabarse, de, no sé, hacer o decir cosas para vender humo, ¿no? Para venderse a sí mismo.
Él mismo dijo, no fui yo, fueron ellos. Es más, retirándose de la escena para que todo el protagonismo lo tengan los jugadores. Y digo, no resulta raro esto porque años atrás había declarado él mismo, no sé cómo hice ese gol decisivo frente a Brasil en el Mundial Sub-20 del año 1997, cuando Argentina definió un partido clave precisamente contra nuestro archiadversario Brasil, y quien hizo ese gol fue el mismísimo Scaloni, ¿no? Y podría haber dicho muchas otras cosas, sin embargo, él ante el asombro decía, no sé cómo lo hice, no es que reclama para sí la autoría y la genialidad de las cosas. Por eso yo creo que no hay dudas, no se trata de falsa modestia. Creo que se trata de una persona sencilla que no se olvidó nunca de recordar las raíces del interior del país, de donde viene, su pujato querido. En cada una de las entrevistas que dio se acordaba de su querido pueblo. Es más, hizo a Pujato tal vez uno de los pueblos más famosos de la Argentina, junto con Rosario. Y este hombre viene de una familia sencilla, ¿no? Que gusta vivir en la generosidad de los que se sienten más deudores que acreedores de los demás. Creo que el mayor capital humano y profesional que tiene nuestro DT es sobre todo su conciencia en que la providencia, a pesar de todo y de todos, siempre florece en este llamativo jardín de la humildad. Y por ello no sé si me da más alegría encontrar personas así en la vida que el éxito mismo que las acompaña, por supuesto, siempre entre espinas, aunque a nosotros, sus beneficiarios, siempre nos hace felices. Muchas gracias y bueno, vamos a Argentina y felicidades a todos los que se alegraron, los que disfrutaron por esta tercera corona del fútbol argentino que realmente nos pone grandes, nos llena de orgullo a todos aquellos que vivimos también del deporte y también del fútbol. Así que muchas gracias y saludo a todos los audientes.